Jesucristo ha resucitado y eso es una alegría tremenda para nosotros. El desafío es entender qué es lo que la resurrección significa. Si pensamos bien, nosotros estamos, desde el momento en que nacemos, en una cuenta regresiva. En una cuenta regresiva hasta la fecha de nuestra muerte. Y claro que uno va a decir, cuando uno es bebé, cuando uno es niño, uno va creciendo, desarrollándose, pero llega un determinado momento de la vida que uno deja de crecer, al menos deja de crecer en una forma natural y positiva y pasa a crecer en otro sentido, ¿no? En peso, ¿no es cierto? Y de hecho, tanto es así que nuestro cuerpo se va achicando, ¿no es verdad? Uno se va así encurvando, ya no ve bien, ya no duerme bien, ya no come bien. La vida va poniéndose cada vez más difícil y toda la creación padece de ese mismo mal. Toda la creación, no solamente los seres humanos, pero todo lo creado está en decomposición. Los estados, las relaciones, la propia naturaleza. Y el punto es que no hay cómo frenar esto, al menos nosotros no tenemos en nosotros mismos cómo frenar eso. Y interesante que exactamente por esa misma razón de que tenemos una cuenta regresiva que todo se va deteriorando, que la resurrección de Jesús debiera ser una tremenda noticia y tema todos los días en nuestras vidas. Pero por alguna razón no lo es. Por alguna razón es un tema solamente en Semana Santa. Por alguna razón es un tema solamente en ese domingo. Y de hecho, para muchos creyentes, la resurrección es un tema así como que, ¿qué hago con esto? ¿En qué ángulo doy en ese tema? Nosotros no entendemos muy bien la resurrección, ah, en gran medida porque nosotros no entendemos tan bien quién fue el que resucitó. Y eso es igualmente importante. Hoy día vamos a conversar no solamente sobre la resurrección en sí, pero también de una forma especial sobre aquel que resucitó. Porque entendiendo a Cristo, entenderemos el significado de lo que Él hizo. Para entender el evento, tengo que conocer el personaje. Si fuera posible frenar esa cuenta regresiva, ¿cómo sería eso? Pero más, ¿quién sería capaz de hacerlo? Es una pregunta que el libro de Apocalipsis igual lo hace. Cuando Juan ve que nadie fue capaz de abrir el libro y romper el sello, yo te voy a decir qué libro y qué sellos, no entiendo nada. Bueno, era una visión del Apocalipsis, ¿ok? Pero básicamente lo que representaba era lo siguiente. La humanidad no tenía esperanza. Y para que la humanidad fuera salvada, alguien tendría que abrir ese libro. Pero nadie tenía el poder, ni la autoridad, ni la capacidad de hacerlo. Y Juan entonces lloraba. ¿Quién entonces podrá hacerlo? En otras palabras, ¿quién puede frenar ese ciclo destructivo en el cual nosotros estamos? Porque no se puede vencer la muerte. Es imposible. Esta semana lloramos con la familia del pastor Osvaldo. Su pasamiento. Y es imparable porque sabemos que todos nosotros tendremos un momento como ese. Nosotros lloraremos nuestros queridos y nuestros queridos llorarán por nosotros en algún momento. ¿Cómo frenar todo eso? ¿Cómo impedir que eso todo pase? ¿Cómo acabar con ese ciclo de dolor, de muerte y destrucción? Para entender eso tenemos que entender quién es capaz de hacerlo. Y es eso lo que el apóstol Pablo va a hacer en Colosenses, el capítulo 1, los versículos del 15 al 20. Colosenses el capítulo 1 nos da esa percepción porque el apóstol Pablo quiere orientar a los creyentes de la iglesia de Colosos, de que para que ellos puedan estar firmes frente a las amenazas de este mundo, ellos debiesen entender realmente qué tipo de Salvador tienen ellos.
Y lo mismo pasa con nosotros. Estamos aquí a celebrar la resurrección de Jesús, pero la pregunta que debemos hacer es, ¿quién efectivamente resucitó? Leamos lo que dice el texto ahí en Colosenses del capítulo 1. Abra su Biblia ahí en Colosenses del capítulo 1 de los versículos 15 al 20. Colosenses capítulo 1 de los versos 15 al 20. Así dice la palabra de Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para en todo ser el primero. Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Qué hermoso cántico. Eso es un cántico antiguo que probablemente el apóstol Pablo lo ocupa, lo adapta y lo incluye aquí en su explicación para aquellos creyentes de quién era Jesús. Y en su mensaje principal en esa carta y para nosotros hoy día, Pablo quería decir, Jesucristo es suficiente. Ellos estaban, muchos de ellos, atemorizados porque vivían en una cultura que propagaba mucho una idea de que las fuerzas espirituales malignas dominaban el mundo y ellos no tenían muy bien cómo defenderse de ello. Y no sabían exactamente cómo Jesucristo podría entrar en ese juego para librarles a ellos de todas esas magias en las cuales ellos estaban envueltos. Usted va a decir, no, pastor, pero nosotros hoy día no tenemos temor a ningún espíritu maligno, no tenemos temor a esos poderes ni nada de eso. Somos una sociedad bastante racional, una sociedad bastante materialista. Quizás no tengas temor a los espíritus, pero sí tenés temor a un montón de cosas que no te deja dormir en la noche. Preocupaciones, angustias. Estos son tus demonios. Y no duermes bien porque piensas que eso es tan poderoso y te consume tanto. Y piensas que que Cristo no da el ancho para ayudar a vencer a todo eso. Nuestra idea de Jesús muchas veces es tan chica que a veces nos sentimos agobiados por los temores de esta vida. Por eso Pablo explica y cuenta lo que vemos acá, para decir con todas las letras, Cristo es más que suficiente. Porque Él es más que poderoso y ustedes no tienen idea. La resurrección fue un marco, un indicativo del tamaño y del poder de Cristo. Y en ese texto es un texto muy hermoso. En ese texto aprendemos quién es Jesús, pero hay dos palabras que yo quisiera destacar en ese texto. Dos conceptos que revelan con mayor claridad la identidad del Redentor. Ese texto está dividido claramente en dos partes. Cristo como el que reina por sobre la creación, el mediador de la creación, y Cristo el mediador de la nueva creación, por medio del pacto y por medio de la resurrección. Pero veamos esas palabras y esos conceptos que revelan aquí quién es Jesús. El primer concepto muy importante que Pablo dice aquí, dice que Jesús es el primogénito. Usted va a decir, pastor, esa es una expresión muy rara para aplicar sobre Jesús. ¿Por qué el primogénito? Él no es el eterno. Él no es Dios. ¿Cómo puede ser Dios y al mismo tiempo primogénito? Primogénito es una palabra que normalmente se refiere al primer hijo, ¿cierto? Así como algunos de ustedes, los primogénitos, ¿no es cierto? Somos los privilegiados. ¿Por qué? Porque tenemos el privilegio de disfrutar de nuestros padres cuando ellos todavía tenían solamente a nosotros. ¿Ah? Sí, no había que compartir
los juguetes, ni dividir la atención. Éramos los reyes de la casa, ¿cierto? Hasta que nacieron los demás. Pero bueno, obviamente que toda familia tiene un regalón independiente del orden de nacimiento. Y el padre que no reconozca eso quizás no está siendo totalmente correcto. O sea, digamos la verdad, siempre hay, ¿cierto?, el regalón del papá. Y hay el regalón del abuelo también, ¿cierto? Los abuelos tienen nietos regalones también. Y a veces cuando pensamos en el primogénito pensamos así. Pero ¿por qué Pablo ocupa eso para Jesús? Pablo ocupa ese término para Jesús, no en el sentido de que Jesucristo haya nacido primero, sino que en el Antiguo Testamento especialmente la idea de primogénito, más que indicar el orden de nacimiento, indicaba un derecho y una primacía. Aquí Pablo utiliza esa expresión solamente 2 veces en ese texto. Y en todas sus cartas 3 veces. Una vez en Romanos y las otras 2 acá, nada más. Pero ¿por qué una expresión que se ocupa tan poco es tan importante? Y es un poco de lo que la Biblia nos muestra. Muchas veces los autores bíblicos destacan la importancia de algo, o por citarlo muchas veces, o por citarlo de forma muy acotada y específica. Ese es el caso del segundo. Por citar aquí, específicamente en ese contexto, Pablo quisiera que miráramos a eso, porque él dice, Él es el primogénito de la creación y Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Qué significa eso? Primogénito de la creación significa que Él es así porque Él tiene por sobre la creación derecho, autoridad y todo honor que la creación merece hacia Él. ¿Por qué? Y Él va a decir, porque Él creó todo. Pablo dice claramente, Él es la imagen del Dios invisible para destacar la identidad de Cristo Jesús como Dios. Y dice, Él es primogénito de toda creación, porque por medio de Él, y ese por qué es importante, Él es primogénito ¿por qué? Porque creó todo. No solamente creó todo, Pablo dice, por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Es igual una forma poética de decir que Él creó todo. Pero Pablo va a insistir en su poder creador aquí. Él no solamente creó, pero Él, al utilizar esas expresiones, por medio de Él y en Él fueron creadas todas las cosas, Pablo quiere decir que Él no solamente creó todo, pero Él también sustenta todo. Y más adelante va a decir, versículo 17, Él es anterior a todas las cosas y por medio de Él forman un todo coherente. En otras palabras, ese Cristo sustentador de todas las cosas es el que da sentido a todas las cosas. En ese sentido es Jesús el primogénito. Y es interesante porque Jesucristo aquí no es solamente un medio para nuestra salvación. Jesucristo no cumple un rol funcional. Jesucristo aquí cumple un rol esencial para la existencia humana, para el significado humano. Muchas veces nosotros tratamos a Jesús como un medio para salvación, un instrumento de algo. Pero Cristo no es así. Él es mucho más fundamental para nuestra existencia. De tal forma que yo no puedo entender la existencia humana sin Él. Toda la creación depende de Él. Y es interesante porque cuando pensamos en Jesús, muchas veces pensamos en Jesús como mi Salvador personal y que tiene una función específicamente para mí y no tanto para el resto del mundo, con tanto que el resto del mundo también crea en Él como yo, pero independientemente de eso, su función es meramente privada, personal, porque Él es mi Salvador personal. Y pensamos que la salvación es algo que se aplica a lo privado. Pero ¿qué es lo que está hablando acá? Jesucristo no es solamente Señor mío, no es solamente Señor de los creyentes, ni es solamente Señor de la iglesia, sino que es el Señor de toda la creación. En otras palabras, toda la biología, toda la física, toda la economía, todas las ciencias humanas, todas las ciencias sociales y toda la filosofía comienza con Él. Y en Él encuentra sentido, en Él encuentra propósito y en Él encuentra significado. Por lo tanto, tu trabajo, tus estudios,
tu formación y tu servir en la sociedad depende tan esencialmente de Jesús que tu labor espiritual aquí en la iglesia. Porque Jesucristo no es Señor solamente acá, no solamente el domingo, y ni solamente de los creyentes. Él es el Señor sobre el Estado, sobre la academia, sobre los poderes económicos, civiles y militares. Y es interesante porque nosotros nos olvidamos de eso y separamos, ¿no? Lo divino de lo humano. Pero Pablo dice que Él es el primogénito también entre los muertos. Y aquí quedamos en una situación un poco más complicada. ¿Cómo así primogénito de entre los muertos? Básicamente, por medio de su resurrección, lo que Pablo quería destacar era que Jesucristo tiene no solamente la primacía, el liderazgo, la autoridad, el dominio, el control y el poder sobre todo lo creado, pero Él también tiene la primacía, el liderazgo, el poder, la autoridad y el honor por haber resucitado y por ser el primer ser humano con un cuerpo glorificado, en otras palabras, con un cuerpo en el cual la muerte no tiene más ningún efecto. De hecho, no hay nada en la creación que tenga lo que Cristo tiene en ese exacto momento, por medio de la creación o por medio de la resurrección. Eso es lo que Él quiere decir. Entonces, Cristo tiene la primacía también de la nueva creación, de esa creación redimida. El primero a tener este cuerpo perfecto y ser parte de de esa nueva creación que Él nos promete, al cual Él nos llama. Él es el inaugurador de esa nueva era, de este reino definitivo, donde todo será restaurado por Él y todos seremos restaurados como Él. Y es interesante porque la idea de primacía o de primogénito también es presentada en el texto con otras expresiones que indican que Él es el primero, como dice ahí en algunos versículos, para en todo ser Él primero. Él es el principio. Y esa idea de principio y primero que se repite acá se suma a la idea de primogénito. El versículo 17 dice que Él es anterior a todas las cosas, para mostrar que antes que el mundo fuera mundo, Él ya era Dios. Él no tuvo inicio. Y esa idea de anterioridad denota la eternidad de Cristo fuera de la historia, mostrando que el mundo depende de Cristo, pero Cristo no depende del mundo. Tú dependes de Cristo, pero Cristo no depende de ti. Cristo no se va a poner más halagado con tu alabanza, ni más pobre sin ella. Él no depende de ti. Pero nosotros dependemos en lo más absoluto de Él. Porque si nosotros pensamos, si el mundo es tan malo, si el ser humano es tan malo, ¿cómo ese mundo todavía no se autodestruyó? Y vaya que tiene potencial para hacerlo. Porque Él es el sustentador. Nosotros todos dependemos de Él. Los más crueles pecadores dependen de Jesús a cada momento. Él es anterior a todo eso. Pero también indica esa idea de principio, de primero, que todo comienza en Él. Él es el líder soberano, el que va adelante, el que toma el primer puesto. El liderazgo absoluto de Jesús es tanto en la creación como también en ese proceso de redención. El haber resucitado primero, muestra que Él es el líder y a Él lo seguimos. Y vaya que cuesta a los cristianos entender eso. Si entendemos a Jesús como un elemento funcional en mi salvación, un eslabón para llegar a un final, Cristo nunca será mi Señor, porque Él nunca será el primero. No lo estoy siguiendo. Lo que estoy siguiendo, como muchos cristianos siguen, es un deseo personal de librarse del infierno. Pero no han entendido la realidad, cómo la realidad funciona. La realidad es sustentada por un liderazgo que está en las manos de Cristo. Él es el Señor, Él controla todo. ¿Y cuál es la meta de la vida? ¿Cómo la vida funciona? Cuando todo esté orientado hacia Él.
cuando todos estemos sometidos a Él, como hemos leído aquí en Corintios. La meta es que todo sea puesto a sus pies, de que Él gobierne por sobre todo. Esa es la meta. Es ahí donde el mundo encuentra su encaje perfecto. Y cuando encuentra su encaje perfecto, funciona de la manera como debiera funcionar siempre. Esa es la meta. Pero nosotros hemos perdido esa perspectiva. Hemos transformado a Jesús en un medio para. Y por ende no tenemos qué hacer con el concepto de señorío de Jesús. ¿Cómo puede ser mi Señor si es un amigo? El de arriba. Lo hemos disminuido para caber en un bolsillo, para hacer de Él lo que queremos. Pablo va a poner un Cristo tan grande, tan imponente, tan poderoso, y que se impone con un liderazgo tan absurdamente incontestable, que no hay otra opción cuando vemos la resurrección, entender que la resurrección es una evidencia, la última evidencia, la evidencia definitiva de que Cristo debe ser seguido. Y Él será seguido, quiera usted o no. Y más, junto a ese concepto de primogénito, de primero, Él utiliza también un otro concepto aplicado a nosotros. Él es la cabeza de la iglesia. Es la misma idea, el líder, el que tiene la primacía, el que lleva la delantera, la cabeza, es la misma idea. Para mostrar que si nosotros estamos hablando de que Cristo, el que gobierna esa nueva creación, ahora ya resucitado, ¿cómo lo hace? Él lo hace por medio de la iglesia. Y mira qué fantástico. ¿De qué manera ese reino glorioso de Jesús va a imponerse en este mundo? Porque usted va a decir, pastor, pero nosotros miramos aquí y vemos que ¿quién manda en mi vecindario? Son los narcos, no es ni siquiera el gobierno. ¿Quién manda en esta ciudad? Son las grandes empresas o los políticos o los bandidos. Pero no veo a Jesús mandando en nada. ¿Dónde está toda esa primacía? ¿Dónde está ese primogénito todo? Y muchos creyentes encuentran una respuesta para eso. No, Jesús tiene que reinar en su corazoncito. ¿Ah? Es otra manera de domesticar a Jesús. De decir que todo eso es para ti en tu corazoncito, en el secreto, en tu pieza, solito. Y el mundo, no, el mundo es otra cosa. Ese mundo se va a acabar y qué sé yo. No es así. Ese poder glorioso de Jesús se hace visible a todo el mundo por medio de su iglesia. Él es la cabeza de esa iglesia y la iglesia es su cuerpo. La función de la iglesia es de ser, como Pablo va a decir en 2 Corintios, de ser el buen perfume de Cristo. Es decir, de hacer ver Cristo y el gobierno de Cristo y el amor de Cristo, pero también la justicia y la ira de ese juez que vendrá y va a pedir cuenta a todos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio es una predicación que llama a la gente a arrepentirse, porque el dueño de este mundo, el Señor de todas las cosas, va a poner en orden el mundo, y los que no estén cuadrados con Él se van a la B. Y no hay discusión cuando Él venga. Pero hoy día todavía hay gracia. Esa es la función de la iglesia. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia no es un club social para reunir la gente, para tomar un cafecito, un tecito y decir, ay, que me vaya bien en la semana, que Dios bendiga mi trabajo. No. La iglesia es la comunidad del primogénito, del que está restaurando todas las cosas. Y Él lo está haciendo por medio de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que entender acá. Algunas implicaciones de esto implica que la resurrección representa la gloria de Cristo. Por lo tanto, cuando estamos acá celebrando la resurrección de Jesús, podemos adorar a Jesús con mayor fuerza, porque Cristo no nos promete por medio de palabras vacías de que voy a arreglar y voy a ver cómo queda. Cuando uno lleva el auto mecánico y no sabe cómo le va a devolver, a veces le devuelve con más problemas que antes, ¿cierto? No son promesas. Jesucristo ya resucitó, eso ya funcionó, eso ya está. Ya está. La realidad y la restauración plena de Cristo es un hecho, no es una promesa más. Se acabó.
Por lo tanto, nosotros debemos con mayor confianza adorar a Jesús y con mayor determinación proclamar a Jesús, porque Él es un hecho. Ahora, la iglesia solo expresa lo grande que es Cristo, por la manera como la iglesia se somete al liderazgo a Jesús. Podemos hablar lo que quisiéramos de Cristo en canciones, en alabanzas, en cosas, pero sin obediencia a Jesús no es o no existe cristianismo. Jesús dijo, ustedes son mis amigos cuando ustedes hacen lo que yo les mando. Él no usó palabras, no, no están así, veamos bien, cómo te parece, si te sientes bien, si tienes tiempo, si te gusta, si no te ofende, si te cuadra. No, él rayó la cancha, la rayó bien clarito y dijo, aquí quien manda soy yo. Y quien no está conmigo está contra mí. Y no hay forma de seguirme, ni medias tintas, que no sea por una obediencia completa y total. ¿Por qué? Porque no es porque Él quiere, Él es el Señor de todas las cosas. Tú no tienes la opción de decidir si sirvo o no a Jesús. Él es Señor, este es un hecho. Si el dueño de tu empresa toma una decisión, ya está. Él es el dueño. Porque Él es el dueño, Él tiene ese derecho. Tú te sumas o tú te vas. Lo mismo pasa acá. El dueño del universo demanda que nosotros lo tratemos como tal. O me sumo o me voy. Ahora, yo no me puedo dar al lujo de no tomarlo en serio. Si es Él quien gobierna el mundo, si es Él quien restaura el mundo, y que todo el mundo apunta para Él, no seguir y no obedecer a Jesús no es solo una rebeldía contumaz, pero es una estupidez absurda. Y eso es lo que el Evangelio hace. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Nos quita los lentes para entender y ver, ahora veo, ahora entiendo. Y es eso lo que Él está hablando acá. Entiendan quién gobierna este mundo. Y como creyentes dejemos de andar atemorizados por el temor de que, que va a pasar esto, que hay una enfermedad, que hay un terremoto, que hay un gobierno, que hay otro, que hay... Hermanos, ¿ustedes tienen idea de quién es Jesús? ¿De cómo Él gobierna todas esas cosas? Que el banco me va a quitar las cosas porque estoy debiendo. Que me van a echar del trabajo y voy a quedar así. Que mi familiar está enfermo, se me va a acabar la vida. Y uno se desespera por un montón. ¿Quién es Jesús? A ver, ¿quién gobierna todo eso? ¿Quién tiene tu vida en sus manos? Es Él. Descansa en Él, porque Él es el primogénito por sobre todo. Él tiene toda autoridad y se merece toda gloria. Pero es interesante eso, ¿no? Él se merece toda gloria. Y esa es una expresión que Pablo utiliza aquí bastante. La idea de totalidad. Él repite aquí solamente en esos 5 versículos 8 veces. Es mucho, ¿no? 8 veces. La expresión todo o todas o en todo. Y más, hay otros elementos que lo ocupa acá, como la enumeración de cosas, para evidenciar la idea de totalidad. Cuando Él dice, ¿no es cierto?, que Él, por medio de Él fueron creados todas las cosas. Y ahí dice, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles. O sea, ese enumerar es para dejar claro que todo es todo, en lo absoluto. Y esa idea complementa lo anterior. Cristo es soberano, pero no es solamente soberano en tu corazoncito, chiquitito, en tu casa, en tu mente y en tus ideas. Cristo es soberano sobre todo. Lo que hace con que el cristianismo se imponga ante la sociedad como una creencia que va a confrontar la idea de realidad de todo el mundo. Cristianismo no puede ser tomado como una fe entre muchas, porque el cristianismo viene a desacreditar todas las demás, para decir que solamente esa fe es verdadera. Y quizás alguien va a decir, entonces quiere decir que solamente ustedes tienen la razón. Sí, ese es exactamente lo que el cristianismo está diciendo. Solo Jesús es el Señor y solo Jesús es el Señor sobre
todo. Sobre los chinos, los coreanos, los chilenos, los brasileños, los norteamericanos y sobre cada una de las tribus que están perdidas en medio de África, de Amazonía, de aquí de los Andes y de donde sea en el mundo. De la isla más chiquitita a la ciudad más poblada. Cristo es el Señor ahí también. Y no solamente entre los seres humanos, también entre los animales, también en el reino vegetal. Y no solamente en ese planeta, también fuera de este planeta. Y no solamente entre las cosas creadas físicas, pero también sobre los poderes espirituales, sobre los ángeles y sobre los demonios. Porque como Lutero va a decir, hasta el diablo es el diablo de Dios. Él reina sobre todo. Y es enfática la expresión de Pablo, tanto en el mundo espiritual como en el mundo material. Toda forma de poder, todo eso es dominado por Cristo. Y nada escapa de su poder. Y más, Él va a decir que todo encuentra en Él significado. Porque todas esas cosas de Él forman, por medio de Él, todas esas cosas forman un todo coherente. Todo eso encuentra lugar en Él. El mundo se explica por medio de Jesús. El mundo se explica por medio de Jesús. Es una otra forma de decir que Cristo es la pieza que explica el universo. De forma a apuntar a que incluso la filosofía humana, el pensamiento humano, solo funciona con un Cristo al medio. Y eso es lo que Abraham Kuyper va a decir. Él dice, no hay 1 centímetro cuadrado en todo dominio de nuestra existencia humana sobre el cual Cristo, como soberano sobre todo, no clame mío. No hay. Usted puede decir que tiene sus cosas, pero hermano, usted no tiene ni siquiera el suspiro que tus pulmones necesitan para seguir vivos. Ese pelo que se está poniendo más blanco cada día que pasa, tampoco es tuyo. No lo hiciste, ni siquiera lo controla, porque a veces quisiera que se quedara más tiempo en su cabeza, o que se quedara con un color específico. No lo tienes, nada. Todo es de Él. Y más, el texto va a apuntar hacia esa totalidad también en la redención. Va a decir que en Él está la plenitud de la divinidad. Y hermoso es, porque Pablo va a decir que en Él habita la plenitud de la divinidad. Quiso Dios habitar en Él la plenitud. Y eso es interesante, porque ¿de dónde viene esa expresión? Nosotros leemos acá y para nosotros es una palabra común o rara, qué sé yo. Pero aquí Pablo está haciendo un guiño, un puente, una conexión con la idea del Antiguo Testamento que mencionaba la habitación, la total habitación de Jehová con su pueblo, el tabernáculo, la presencia. Ahí está Dios. ¿Por qué Sión era tan importante y simbólicamente importante? Porque ahí estaba Dios, ahí estaba la presencia de Dios, ahí el Dios verdadero tocaba la tierra. Y lo que Pablo va a decir es que no solamente es la imagen del Dios invisible, pero es la plenitud de la divinidad. No solamente todo lo que yo pueda saber de Dios está en la persona de Jesús, y es por eso que Jesús dijo a sus discípulos, del que ve a mí ve al Padre, como que la totalidad de la divinidad está ahí, mostrando que en Cristo habita todo lo que nosotros podemos acceder de Dios. Y Él vino ¿para qué? Para reconciliar consigo todas las cosas. Y hay 2 elementos importantes aquí. Primero, la idea de reconciliar. A veces pensamos en la salvación con la idea de ser librados de, tan solamente. Pero la salvación en un concepto bíblico tiene muchas metáforas y muchos conceptos para explicar el mismo evento, que es más complejo que simplemente librarnos del infierno. Y un elemento clave para entender la salvación es lo que él dice acá: reconciliar, traer la paz por medio de su sangre. La idea bíblica de reconciliación
apunta a esa idea de acercar los que estaban separados, de volver a pacificar. Pero esa pacificación es interesante porque no es como si tú te pelearas con tu hermano y el papá se mete al medio para hacer con que ustedes se den un abrazo, ¿cierto? Típico. Uno está enojado con el hermano, ya, dale un abrazo ahora, ya, pide perdón, perdón, ya, ok, ahora dale un abrazo, ya, listo, ya, se cerró todo. No es eso. Y lo más interesante es que nuestra idea de salvación, simplemente como esquivándose del infierno, pensamos que Dios nos está salvando del diablo. ¿Se han dado cuenta de que no es del diablo que Dios nos está salvando? Si Jesucristo es el Todopoderoso del universo, ¿de quién Él puede estar salvándonos? De Él, de su propia ira. Nosotros no somos salvos de Satanás. Somos salvos de tener el mismo destino de Satanás, porque Satanás vivirá bajo la ira de Dios. Al salvarnos, como Él dice acá, Él nos reconcilia consigo mismo. Él nos salva de la ira divina que pesaba. Ese es nuestro problema. Ese es un problema mucho más grande que el diablo en nuestras vidas. Porque Dios es mucho más poderoso que el diablo. Y tener a Dios como enemigo es un problema mucho más grande que tener al enemigo como enemigo. Y eso es lo que va a decir acá. Y Él entonces nos reconcilia consigo mismo por medio de su sangre. Y todas las cosas aquí en ese texto nos va a indicar que esa salvación no se trata de una salvación individual. Él vino a redimir y vino a reconciliar, no tu corazoncito, ni solamente tu pensamiento, tu vida, ni solamente los creyentes. ¿Qué es lo que vino a reconciliar Jesús? Todas las cosas, toda la creación. La salvación, la redención, es más que simplemente yo individualmente irme al cielo. Salvación es Cristo restaurando todo lo creado, todo el mundo, haciendo un mundo nuevo. Es tomando todo lo que está mal del mundo y restaurándolo por completo. Es un plan integral de restauración de la humanidad. Es eso lo que vino a hacer Cristo. Salvarnos no solamente del destino, de la condenación y de la ira final, pero literalmente hacer un mundo nuevo. Llevarnos y guiarnos hacia una nueva ciudad. Y esa plenitud y esa totalidad también se aplica a lo que Él dice acá sobre su sangre, derramando su sangre en la cruz, indicando dentro de ese marco de totalidad, de sobre todo, que Él pagó el precio completo, el precio total. Él ya pagó con su sangre todo lo que había que haber pagado, todo lo que era debido. Ya no hay deuda pendiente. No es como si Él dejara un 10% para que tú pudieras compensar con tus buenas obras y así completar el 100%. Pero muchos creyentes viven así. Jesucristo murió por mí, entonces tengo yo que ponerme las pilas para como que hacer mi parte. Ayúdate y yo te ayudaré. ¿Ah? Eso no es bíblico, ni Biblia. ¿Qué estamos hablando acá? Él pagó todo. ¿Y porque Él pagó todo? Ya no debemos nada. Si es que descansamos en Él, si es que estamos en Él. ¿Cuáles son las implicaciones aquí? Nosotros debemos primeramente romper esa barrera que creamos en nuestras vidas de una vida espiritual y una vida secular. Espiritualmente estoy acá, bonito, ¿no es cierto? Vengo a la iglesia, me porto bien y todo eso. Tengo mis amigos de la iglesia, tengo mis programas de la iglesia, pero también tengo una otra vida que no es tan así de la iglesia, como que no hay tanta injerencia ahí. Y que naturalmente asumimos que no, eso es otra cosa. No tiene mucho de Dios ahí. Debemos romper esa idea porque Cristo gobierna sobre todo. Sobre sus negocios, sobre su sexualidad, sobre su dinero. Pero también sobre los negocios de gente que no te sigue, que no le sigue a Él. De gente que no le sirve, que no le conoce y que no le quiere. Cristo gobierna sobre ahí también. Haciendo con que ellos estén aún más engañados sobre quiénes son y sobre cómo el mundo funciona. También nosotros no podemos segmentar a Jesús como una parte de nuestra vida. Cristo debe ser nuestra causa de ser, nuestra alegría última, nuestra esperanza última, nuestro respirar.
Vamos a hablar más sobre eso las próximas semanas, sobre esa necesidad que tenemos de aprender a amar a Jesús. Pero nosotros tampoco debemos temer los poderes de este mundo, ni los poderes espirituales que atormentan a los pueblos y también los nuestros, porque hay una infinidad de gente en nuestros días que son profundamente místicos. Basta que llegue el fin de año y va a aparecer en los matinales a esos tipos que hacen las magias, ¿cierto? Que hacen ahí predicciones y la gente le cree. Pero también mucha gente atemorizada por una serie de otras cosas, una serie de otros poderes. Cristo, por ser poder, por sobre todo eso, debiera quitar de nuestros corazones el temor en eso también. Pero todo eso nos muestra que no hay espacio para vivir sin Dios. No hay nada que yo haga, nada que tú puedas hacer, que no seas una expresión de tu religiosidad. Todo es religión, hermanos. Todo es espiritual. Y todo está relacionado con Cristo. Y la muestra es que ese Cristo rompió la barrera de la muerte. Y con eso ha dicho, todo es mío. Cristo es el Señor. Esa es la expresión que Pablo utiliza para decir si alguien es creyente o no. No es si Cristo es mi Salvador personal. Ni siquiera si Cristo es mi Señor. La expresión no es Cristo es mi Señor. No, no es así. La expresión es Cristo es el Señor. Es diferente. Porque Cristo es mi Señor no va a decir, puede ser tuyo, pero no mío. Pero no es eso lo que el cristianismo dice. El cristianismo dice, Cristo es el Señor de todo. Y la resurrección puso el punto final a esa discusión. Ya no hay espacio para discusión porque nadie en el mundo fue capaz de hacer lo que Cristo hizo. Por lo tanto, Él se lleva todos los premios. Él se gana todas las alabanzas. Él se lleva todo el honor y toda la autoridad porque Él logró lo que nadie podía hacer. Eso es lo que la resurrección significa. También vemos en la resurrección la evidencia de la victoria absoluta de Cristo y la certeza de una realidad. Cristo reina. Y eso no es solamente una fe privada y particular en Jesús. Él se impone por sobre todo. Y nuestra postura ante la resurrección debe ser al mismo tiempo de sumisión, mayor sumisión y de mayor esperanza. Porque sabemos que esa no es una promesa vacía, porque eso ya está en desarrollo, ya está. La esperanza proviene de Él. Y si morimos con Él, como dice Pablo en Romanos 6, 4 y 5, con Él resucitaremos. Pablo va a decir, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. De modo que así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una nueva vida. Y en efecto, si hemos estado unidos con Él en una muerte como la suya, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Cristo venció y nosotros vencimos con Él.